servicio de la Pascua tenemos que estar en completa comunión, tener las bandejas para el lavamiento de los pies preparadas con sus toallas, el plato con el pan tapado con una servilleta, al igual que el vino. Básicamente, la Pascua es para miembros bautizados de la Iglesia de Dios, y los demás que no estén en esa condición no deberían guardarla. Además de guardarla, los cristianos deberían examinarse a sí mismos. Por favor, tomen sus Biblias y vayamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La Pascua es para los cristianos bautizados que han recibido apropiadamente la imposición de las manos sobre ellos y que se han examinado a sí mismos apropiadamente. La Pascua es un servicio que comienza poco después de la puesta del sol, en el día 14 del mes de Aviv o Nisan, y es la primavera del año. Este servicio es una ocasión muy seria, porque nosotros estamos reflejando el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Es también, no obstante, un servicio de mucho aliento, porque Él revela el amor de Dios por su pueblo. A nosotros se nos ha dado este recordatorio anual de la victoria gloriosa sobre el pecado, que es nuestra causa de sacrificio del único nacido Hijo de Dios. Al participar en este servicio, usted está expresando su fe en la muerte de Cristo de parte suya y renovando su compromiso para permitir que Jesucristo viva su vida en usted. Sin embargo, a diferencia de otras observaciones bíblicas, si usted es elegible para tomar la Pascua, pero no puede hacerlo en el tiempo prescrito a causa de enfermedad o viaje, usted todavía puede observar una segunda Pascua 30 días después. Algunos detalles, por favor, pueden ver número 9, versículo 11, pero de cualquier manera, la Biblia muestra que ella es solo una vez al año. Se nos ha dado este recordatorio anual de la victoria de Cristo sobre el pecado, que es nuestra causa del sacrificio de Jesús. Veamos lo que la Biblia enseña. Pasemos a Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Al participar de este servicio, usted está expresando su fe en la muerte de Cristo, de parte suya, siguiendo los ejemplos de los apóstoles y renovando su compromiso para permitir que Jesucristo viva su vida en usted. La Biblia muestra que a través de la muerte de Jesús, nosotros podemos ser santos y sin mancha a la vista de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El servicio de la Pascua nos recuerda a nosotros el sacrificio de Cristo y su plan para nosotros. Algunos se refieren a esta noche como la cena del Señor, pero no es una comida de cena. Esta idea de una cena parecía causar tales problemas en los días del apóstol Pablo. Veamos que él escribió. Pasemos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. El apóstol Pablo quería que la gente realmente comiera una comida en casa si ellos estaban hambrientos, puesto que él también escribió, saltando al versículo 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Algunos llaman comunión a la toma de los símbolos, y los símbolos del pan y el vino representan comunión según 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Jesús se refirió repetidamente a toda esta noche como la Pascua. Vayamos ahora a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 8 al 16. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El apóstol Pablo escribió esto para darnos a nosotros un mejor entendimiento de por qué uno renueva su compromiso cada año con el Padre y su Hijo Jesucristo. Ahora, por favor, pasemos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En Juan capítulo 13, versículo 2, se muestra que después de que hubo acabado la cena, por tanto esto no era la cena del Señor, lo que Jesús enseñó, Jesús implementó los símbolos y las prácticas de la Pascua cristiana, el primero de los cuales era el lavado de los pies. Note las instrucciones de Jesús. Vayamos a Juan capítulo 13, versículos 2 al 17. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entienda que la mayoría de quienes profesan a Cristo no se comprometen en el lavamiento de los pies, incluso si Jesús dijo a sus seguidores que hicieran eso. Y hay evidencia en la historia de la iglesia de que el lavamiento de los pies era practicado. Entonces,
si dos o más personas están participando, uno lava los pies de la otra. Poncheras para el lavado y toallas limpias deben estar provistas antes del comienzo del servicio. Si hay 4 o más personas, 2 o más de cada sexo, los hombres pueden retirarse a un salón diferente para esta parte del servicio. Así que hagamos una pausa aquí. Debes pausar este video para la parte del lavado de los pies y luego, cuando hayas terminado, reanuda el video para la siguiente parte del servicio. Pausen. Jesús explicó mucho antes de la primera Pascua cristiana que Él era el pan de vida. Vayamos a Juan capítulo 6, versículos 32 al 40. Juan capítulo 6, versículos 32 al 40. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El apóstol Pablo explicó además en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 a 17. Pasemos allá, 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 a 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros nos hacemos un cuerpo al compartir todos el pan de vida. Jesucristo, Jesús vive su vida en nosotros a través de la morada del Espíritu Santo, haciéndonos a nosotros parte del cuerpo de Cristo, su iglesia, como parte de la familia concebida de Dios. El pequeño pedazo de pan sin levadura que nosotros comemos simboliza el cuerpo de Jesús, que fue quebrantado y azotado por nuestros pecados. La Pascua iba a ser en un tiempo en específico. Pasemos a Lucas capítulo 22, versículos 14 al 19. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 19. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid
hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Isaías habló acerca del sufrimiento de Jesús. Vayamos a Isaías capítulo 53, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 12. Isaías 53, versículo 1 hasta el 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El cuerpo de Jesús fue azotado, y él sufrió una severa angustia y aflicción, en orden a que nuestra salud física y espiritual fuera limpiada y sanada. Él demostró su total confianza en el Padre, quien, si él tuviera impropias ambiciones, no podía haber levantado a Jesús de entre los muertos. Pero Jesús conocía al Padre, y el Padre lo conocía a él. Vayamos por favor a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 15 al 16. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Veamos lo que el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25.
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, dejándonos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros miramos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, también para nuestra sanación sobre una base regular. Nosotros a menudo reclamamos esta promesa de sanación muchas veces a través de nuestras vidas físicas. Muchos del pueblo de Dios verdaderamente han experimentado semejantes sanaciones físicas y espirituales a través de todas sus vidas muchas veces. Esto es ciertamente una bendición adicional que puede ser reclamada en este servicio, como también un reconocimiento de que Jesús derramó su sangre y entregó su cuerpo quebrantado para el perdón de nuestros pecados por toda la eternidad. Vayamos a Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Santiago, capítulo 15, versículos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y también veamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros seamos nacidos dentro de la familia de Dios, como seres espirituales, como hijos de Dios, nosotros seremos limpiados permanentemente. Jesús sufrió en orden a que nosotros algún día seamos como Él. Ahora, por favor, remueva la servilleta del pan y oraré sobre él, pidiendo a Dios que lo bendiga como un símbolo del cuerpo de Cristo, quebrantado por nosotros. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, como dice en Mateo 18, versículo 20. Bajemos nuestras cabezas y oremos. Oh Padre en el cielo, por favor, bendice este pan partido como símbolo de tu Hijo, el cuerpo de Jesucristo partido por nosotros. Nos damos cuenta de que Jesús sufrió por nosotros y debemos estar dispuestos a sufrir como Él, por amor a la justicia. Es por las heridas de Jesús que somos sanados, tanto física como espiritualmente. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por llamarnos y por los beneficios que nos proporcionas. Padre, danos la mente y la actitud de servicio
como miembros del cuerpo de Cristo a través del continuo derramamiento de tu Espíritu Santo. Confiamos en ti de todo corazón. Te pedimos estas cosas por la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede romper el pan en trozos pequeños y distribuirlo entre las personas. Y entonces detendremos el video aquí para que hagas una pausa. Ahora pasemos al siguiente símbolo. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La Biblia enseña que Jesús derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora bajando a los versículos 26 al 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora pasemos a otra escritura aquí. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Ahora, vaya y destape el vino, y yo ofreceré una oración. Padre, por favor bendice este vino y su uso sagrado como símbolo de la sangre de Jesús, derramada para la remisión de nuestros pecados. Gracias por enviar a tu único Hijo a morir por nosotros, lavándonos para que podamos reconciliarnos contigo. Gracias por la voluntad de tu Hijo de someterse a tu voluntad, incluso hasta la muerte. Gracias por mostrarnos tus caminos y tu verdad, y permitirnos participar. Te lo pedimos por la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cada miembro debería tomar una copa y en silencio y de manera reverente beberla. Vuelva a colocar el vaso o la copa sobre la bandeja o la mesa y cúbralas y el pan no usado de nuevo con la servilleta. Ahora en un momento pausarás esto y repartirás el vino. Recuerda que debes beberlo en silencio, así que vamos a hacer una pausa en el video en este momento. Pausa. Ahora vamos a leer unas escrituras adicionales. Por favor, pasemos a Juan capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará.
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántos de nosotros somos como Pedro? ¿Creemos que haremos lo que Dios quiere que hagamos? Creemos que lo haremos. Pero a veces, cuando llega el momento, puede haber ciertas debilidades o ciertas presiones, ciertas influencias de Satanás que nos afectan. Pedro estaba seguro, tenía confianza en sí mismo, no estaba confiando en Dios con todo su corazón. Él se estaba guiando a su propio entendimiento. Continuemos en Juan, capítulo 14, comenzando en el versículo 1. Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. La palabra hebrea para el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, Génesis 1:2, es femenina. Y la palabra griega para ese espíritu en el Nuevo Testamento es masculina. Muchas lenguas, además del inglés, usan géneros. Y por lo tanto, si bien algunos interpretan que el Espíritu Santo es masculino y un miembro separado de la divinidad, de pasajes como Juan 14:17, esto no está verdaderamente soportado por la totalidad de la Escritura. Continuemos en el versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda veáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ahora, continuemos con el siguiente capítulo, Juan 15, comenzando el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, el comentario aquí es que la Biblia advierte que en los últimos tiempos los laodicenos van a tener problemas porque no permanecieron completamente en Jesús. No tuvieron los frutos o la obra que Jesús quería que tuvieran. Ellos pensaron que solo cuidando de ellos mismos o aceptando que lo tenían, estaba bien. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debemos permanecer en los mandamientos del Padre y permanecer en el amor de Cristo. Filadelfia significa amor a los hermanos. Versículo 11.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, capítulo 16 de Juan, comenzando por el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Versículo 29. Le dijeron los discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y la hora ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Noten que Jesús está diciendo como Él, Padre y Él son uno. Los cristianos deben ser uno. No somos una entidad. Hay más de un cristiano. Lo mismo ocurre con la deidad. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es. De modo que se supone que los cristianos deben ser apartados, santificados por la verdad, la palabra de Dios, no por tradiciones de hombres que lo contradicen. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de crecer en mí, o creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Demostrando que Jesús existió antes de la fundación del mundo. Él era el verbo, el logo, y él estaba con el Padre. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas
Pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de que los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Note que Jesús voluntariamente se sometió a su muerte. Él hizo el sacrificio por todos nosotros. Eso es algo para contemplar, no solo en la Pascua, sino durante todo el año. Ahora bien, después de haber pronunciado estas palabras, Jesús salió y fue arrestado. Se sometió voluntariamente a la muerte, pero antes de irse hay una cosa más que él hizo. Si tienen sus Biblias, vamos al libro de Mateo. La Biblia muestra que esto sucedió después del pan y el vino. Mateo capítulo 26, versículo 30 dice: y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a despedir este servicio aquí, y a su lado, los que están viendo esto, canten un himno. Así es como Jesús terminó el servicio de la Pascua, y como nosotros en la continuación de la Iglesia de Dios también terminamos el nuestro. Yo soy Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios.